Volvemos al tema Venezuela, si les parece. Hace un ratito con Carola, bueno, hablábamos un poco de lo que está pasando, las últimas novedades y sobre todo hicimos hincapié en lo que tiene que ver con las leyes, ¿no? Y los tratados internacionales, este operativo que llevó adelante el gobierno de Norteamérica o de los Estados Unidos en Venezuela, que es cierto, ya desde la ONU, incluso hoy con esta reunión de emergencia, lo están criticando porque violó básicamente varios tratados de soberanía e internacionales. Así que vamos a hablar, si les parece, con Juan Bataleme. Él es analista internacional, es exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa Argentina y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes, un placer. Gracias por la invitación. Por favor, el gusto es nuestro y te agradecemos obviamente este contacto. A ver, la primera pregunta que te hago, y obviamente vamos a sacarnos un poco algunas dudas con vos, Juan, es el operativo militar del sábado a la madrugada en Venezuela por parte de Estados Unidos. ¿Fue legal? ¿No lo fue? ¿Hubo una violación a la soberanía venezolana? ¿Una violación a los derechos internacionales? Contanos. Sí, implica una violación a la soberanía internacional, en tanto y en cuanto Estados Unidos no le pidió autorización a Venezuela para entrar a su territorio. Así que desde el punto de vista, si vos querés, internacional legal, constituye una violación a la soberanía. Dicho esto, el principio de soberanía es un principio de lo que nosotros en relaciones internacionales llamamos subordinados. Ajá. Opera de forma a veces arbitraria. ¿Qué significa? La soberanía estabiliza a todos los estados y estabiliza las relaciones internacionales, pero está subsumido a otras lógicas y otras dinámicas. Una de esas dinámicas es la de áreas de influencia, la otra dinámica es la de grandes poderes. Por supuesto que esto se hace siempre se viola el derecho internacional cuando los grandes poderes se le deban, y es una prerrogativa. Es muy interesante porque fíjate dónde se está discutiendo esta violación a la soberanía de Venezuela. Se está discutiendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que básicamente está constituido a partir de prerrogativas. Entonces, toda la discusión, primero, tiene sentido porque políticamente puede llegar a tener consecuencias que en la dinámica de las relaciones internacionales se traslada a qué puede llegar a ser China en un futuro, qué puede llegar a ser Rusia en un futuro, cómo quedan los países más débiles frente a esta realidad donde el derecho internacional se vuelve más contingente. Ahí está la discusión. Déjame interrumpirte acá, Juan, así sí. Lo vamos analizando con Carolita, vos y bueno, los queridos oyentes. Yo te escucho decir esto y es como, en criollo, te lo digo y entendeme que hablo de esta manera, está mal pero no tan mal, ¿viste? Como dice creo que Guido Casca, que dice, está mal pero no tan mal. ¿Es un poco así o no? Yo te lo diría distinto. A ver, dale. El está mal pero no tan mal no corre. Es parte de cómo son las relaciones de poder en las relaciones internacionales. Entonces no es que está mal o bien, es lo que es. Sí, pero vos estás violando una ley que existe, entonces ahí sí estaría mal. En realidad, técnicamente, vos esa ley la transformás en contingente. Y lo que te demuestra también es que Venezuela no tenía la capacidad militar suficiente para disuadir o evitar que vulneraran su territorio, porque anda a hacer eso con Rusia o anda a hacer eso con China. O anda a hacer eso con otros países de la dinámica internacional. Por eso te digo que es fácil ponerlo en términos, es rápido y nos genera cierta comodidad de decir, bueno, esto está mal. Pero en realidad cuando vos ves la realidad, la violación de soberanía opera muchas veces hasta de manera contractual. Cuando vos firmás un acuerdo con otro país, vos estás soberanamente permitiendo que, por ejemplo, otro Estado venga y te proteja a tu presidente. Cuba, por ejemplo, 35 cubanos murieron. Sí. Entonces, permitime un comentario muy breve, pero para que la audiencia tenga un elemento de referencia. Hay un muy buen libro que ya tiene unos años que se llama Soberanía y Hipocresía Organizada, de Stephen Krasner. Y él habla de 4 tipos de soberanía. Toda la discusión, que es la más fácil de manipular y en la que más o menos todos tratamos siempre de manejarnos, es la que se llama la internacional legal, que es la más hipócrita de todas, es la que
poderes grandes, poderes medios, actores no estatales, grupos del narcotráfico violan sistemáticamente. Después hay 3 tipos más de soberanía. Está bien, pero ahí se condena después. A ver, vos dijiste que esto no fue la primera vez que pasó en el mundo, ¿no? Que haya un ataque o una operación, digamos, militar y una violación, ese es el término de la soberanía de los tratados internacionales. Sí. ¿Hubo consecuencias en otra, o solamente las hubo con los países, digamos, que no tienen tanto poder como Estados Unidos, Rusia, China o las grandes potencias? La primera consecuencia que vos tenés es que cuando vos haces o vos transformás el derecho internacional en algo tan contingente, aparecen los actores que podríamos llamar oportunistas. Y, digamos, más allá de la condena moral que puede aparecer, de la condena política que puede aparecer, aparecen un número importante de actores que pueden decir, hagamos lo mismo, total tengo para decir... Total, yo puedo decir, como vos lo hiciste, yo lo puedo hacer. Claro, lo hizo Estados Unidos, exacto. Te lleva a un mundo mucho más peligroso. Pero, a ver, vamos a lo concreto. ¿Fue la operación militar una violación a la soberanía? Sí. Pero por otro lado, Estados Unidos no está ocupando un país, no está, no tiene fuerzas militares en el país, como sí sucedió con Irak, o como lo que actualmente está haciendo Rusia sobre el territorio de Ucrania. Claro. Volvemos, es atípico porque en el 99% de los casos el derecho internacional funciona, pero hay una prerrogativa que tienen los grandes poderes y que por ahí pasa estos momentos en los cuales estamos todos obligados a ver la soberanía desde una perspectiva diferente, ¿no? Juan, sí. En estos 28 años, probablemente menos, ¿no? Pero... ¿cuál fue o qué hizo el mundo en pos de ayudar a Venezuela a salirse de esta situación? ¿Qué fue lo que se intentó? ¿Qué fue lo que fracasó, por otro lado? Y en otro mundo, un mundo ideal que te pido pienses vos en tu cabeza, ¿cuál podría haber sido algo que llegara al mismo resultado, alternativa, pero claro, una vía alternativa a lo que vimos el sábado? A ver, el mundo desde el punto de vista declamativo hizo un montón de cosas, ¿sí? Declamativo, cuestionaron, señalaron, protestaron, etcétera, etcétera. En tanto y en cuanto el régimen estaba sólido y consolidado y además tenía el apoyo. Recordemos que todos miramos en este momento a la violación de soberanía de los Estados Unidos, pero no ustedes, pero otras personas se olvidan de que el régimen de Maduro, ayudado por el Tren de Aragua, hizo una ejecución extrajudicial en Chile, matando a un disidente. Total. Y eso es violación de soberanía también. Totalmente. Entonces, vuelvo a esto, ¿qué hizo el mundo? El mundo en sí, cuando vos mirás cómo las dictaduras se consolidan en el mundo, es porque el mundo tiene un doble estándar generalizado. En muchos casos se condena, sobre todo cuando aparecen las violaciones a los derechos humanos, pero aparece la dimensión de negocios, aparece la dimensión de no me interesa o no tengo la urgencia, ¿no? Aparece la cosa de por lo menos protesté, etcétera, fui a los tribunales internacionales, etcétera, pero frente a las dictaduras, las relaciones internacionales, las sociedades quedan muy desprotegidas frente a esto. Por eso la pregunta tuya, Carol, es central, porque esto lleva a discutir todas las violaciones de soberanía que hizo, primero sobre su propia gente, porque recordemos que uno es soberano primero sobre su propia gente. Cuando vos violentás a tu propia gente, estás violentando tu propia soberanía, cosa que la izquierda bien pensante no señala. Y por otro lado, ¿cuál era la alternativa? Y voy a ir a un caso muy concreto. Año 2017, crisis humanitaria de Venezuela, que también queda perdida en la nebulosa, donde básicamente el régimen de Maduro estaba matando de hambre a su gente. Se lanza la operación sobre Guaidó, con Guaidó, para llevar ayuda humanitaria, y las fuerzas militares prohibieron ese ingreso. Hubo algún intento de resolver. ¿Cuál era la salida alternativa? Lo que el mismo Marco Rubio en su momento señaló. Les dijo, mirá, nosotros le dimos la alternativa de que se vaya, no sé, a algún país de su decisión y nosotros y hacemos una transición ordenada. Y Maduro en ningún momento la aceptó porque se sentía lo suficientemente fuerte
para no hacerlo. No, estoy convencido de que a Juan, esta altura, en esta situación, no hay alternativa. a ver, te hago la última y obviamente agradeciéndote por tu tiempo, porque nos clarificás un poco el panorama. ¿Qué puede pasar de acá en adelante? Más allá del juicio que se está llevando adelante, que bueno, uno piensa que va a llevar, o por lo menos lo que dicen ustedes los especialistas, es que puede llevar varios meses. De hecho, la próxima audiencia recién va a ser en marzo. Pero digo, ¿qué puede pasar con si la ONU, por ejemplo, ahora en esta reunión de urgencia que llevó adelante, condena lo que es este accionar norteamericano? ¿Puede haber una condena a Estados Unidos? ¿Puede tener Estados Unidos que dejar libre a Maduro y que vuelva a Venezuela? ¿Qué puede pasar? Lo segundo no hay chances. Bueno. Segundo, la ONU no, digamos, la ONU puede sacar una declaración, los Estados miembros de la ONU, pero el Consejo de Seguridad no va a salir una condena a los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene el poder de veto para evitar esa resolución. Así que claro, una declaración que no va a ser vinculante es lo máximo que podrían llegar a sacar y que ni siquiera tendría peso, no sería en el marco de la ONU. Así que la ONU vuelvo a lo mismo, por esa prerrogativa que tiene el poder de veto de los grandes poderes, los 5 grandes, es muy difícil que la ONU operacionalice algo de utilidad o de lo que muchos quieren ver, en el sentido de siempre con Estados Unidos quieren ver eso, ¿no? Necesito aclarar eso, porque cuando vos decís vayamos hacia otro lado del mundo, ahí de repente hay silencio. Pero bueno, corramos eso de lado. Lo más importante es hacia dónde va la transición de Venezuela y cómo va a utilizar todas las herramientas de poder militar que Estados Unidos tiene todavía en la región para dejarle en claro al régimen de que no es que viene el mandato de los 20 años de Delcy Rodríguez, digamos. Tal cual. Tal cual. Esa es la postura, y creo que Trump ha sido muy claro, y Trump utiliza muy bien el miedo y esa idea de nunca se sabe para dónde va a salir Trump, como por ejemplo en realidad estaban todos los indicios, pero todos decían, bueno, es muy difícil que algo suceda. No se va a animar, tal cual. Y terminó, y Trump es de esos líderes que se animan cuando encuentran una razón válida, y dentro de la política norteamericana, más allá de las críticas que van a surgir obviamente por razones políticas dentro de los demócratas, había alguna lógica en actuar como se actuó. Juan, te agradecemos un montón el contacto. Muchas gracias y que tengas buenas noches. Gracias a ustedes y buenas noches para todos. Era Juan Bataleme, analista internacional, exsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de Argentina.